Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más al canal de Ion Eléctrica. En esta oportunidad vamos a empezar con el punto 1, en la cual en el anterior video hemos explicado, la parte introductoria de qué temas vamos a tratar en este curso de circuitos eléctricos, Acá nos dice qué es un circuito eléctrico, A ver muchachos, yo les pregunto qué es un circuito eléctrico para nosotros, Nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de circuito eléctrico, Estos están presentes en los hogares, en los comercios, hasta en los teléfonos celulares, ¿Quién no tiene en estos días, en estos tiempos, un teléfono celular? Nosotros al destapar una radio, un televisor, nosotros encontramos una variedad de resistencias, capacitores, condensadores, bobinas, Bobinas que nosotros vemos y no sabemos cómo está compuesto, Cómo está realmente conectados entre sí, ¿no? Entonces vamos a ver la parte fundamental en donde nosotros debemos de conocer, La parte básica, que es una resistencia, en que se mide, cómo se mide con un multímetro en la forma práctica. Primero nosotros debemos de conocer la parte teórica, Si no sabemos la parte teórica, ¿cómo nosotros vamos a medir? No podemos hacer eso, ¿no? No podemos obviar este paso tan importante que es la parte teórica, La parte de lo que es de definición, cómo medir un voltaje, cómo medir en serie, cómo medir en paralelo, Entonces vamos a explicar paso a paso, punto por punto, En este caso de qué es un circuito eléctrico, Un circuito eléctrico básicamente es una trayectoria o camino a través del cual fluye una corriente eléctrica, Nosotros tenemos un circuito cerrado, alimentamos con una fuente de alimentación, puede ser una batería, una fuente externa, En la cual nosotros sabemos que cuando nosotros conectamos una batería, fluye una corriente, existe, pero no sabemos cómo circula, cómo corriente, por dónde pasa, no pasa, etcétera, Entonces decimos que es una trayectoria o camino a través del cual fluye una corriente eléctrica, Por lo tanto, ahora vamos a ver con el punto 1, donde nos dice que los elementos de un circuito eléctrico, en la cual tenemos dos tipos de elementos que vendría a ser activos y pasivos, Las fuentes activas y las fuentes pasivas, Lo que es los elementos activos, la función principal de estos elementos, lo que es la fuente de fuentes activos, la función principal de estos elementos es entregar la energía eléctrica al circuito. Entre los elementos activos tenemos las fuentes de voltaje, donde vemos ahí, y las fuentes de corriente, que también vemos ahí, Aparte de eso tenemos las fuentes pasivos. Estos elementos tienen la función de recibir la energía eléctrica, almacenarla o transformarla en otro tipo de energía. Entre los elementos pasivos tenemos los resistores, los inductores, donde podemos ver ahí los resistores, los inductores, los capacitores. Tenemos la simbología y ahí también tenemos cómo se representa, Una R, la L, la C, que es el condensador, Condensador, la resistencia se mide en ohmios, la bobina, el condensador, microfaradios, en faradios. Ahora vamos a ver en el punto 1.2, donde nos dice qué es una rama eléctrica, Nosotros podemos definir es cualquier elemento de un circuito eléctrico, pasivo o activo. Cualquier
elemento de un circuito nosotros llamamos es una rama eléctrica. Puede ser una fuente de voltaje, puede ser una fuente de corriente, puede ser una resistencia, puede ser una bobina, puede ser un condensador o capacitor, ¿no? También lo llamamos así. ¿Ya? No se olviden, muchachos, que la rama eléctrica es cualquier elemento de un circuito pasivo o activo. ¿Listo? Ahora vamos a ver el punto 1.3, donde nos dice nodo eléctrico. ¿Qué es un nodo eléctrico? ¿Ya? ¿Qué es un nodo eléctrico? La unión. Un nodo eléctrico es una unión. ¿Ya? Su propio nombre nos dice, ¿no? Un nodo. Un nodo es la unión de 3 a más ramas eléctricas, ¿no? Se denomina nodo eléctrico. ¿Listo? Tiene, ¿no? La unión de 3 a más ramas eléctricas. Listo. En este punto podemos ver un nodo eléctrico, donde vemos aquí, es el punto que tenemos aquí en el medio. Este punto de color azul, donde tenemos 3 elementos eléctricos, ¿no? El condensador, la resistencia y una fuente de voltaje, ¿no? La unión de esos 3 que están unidos se llama un nodo eléctrico. Puede ser más. En este caso tenemos 4 elementos eléctricos en donde están unidos, ¿no? La resistencia, la bobina, el fuente de voltaje y el condensador. Eso es un nodo eléctrico. No se olviden, por favor, porque nosotros más adelante vamos a utilizar en varios ejercicios cómo resolver por nodos, ¿no? Por mallas, etcétera, ¿no? Es por eso que en este curso introductorio es un curso básico, no difícil, claro. Nosotros debemos de aprender poco a poco, ¿no? Porque nadie nació sabiendo, ¿no? Este tema. Bueno, es bien bonito, uno que le pone empeño, le gusta, cuando agarra instrumentos, sabe cómo medir, cómo sumar, cómo multiplicar, etcétera, ¿no? Podemos hacer experimentos, proyectos, etcétera, muchas cosas, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, entonces, así, ¿no? Entonces tenemos en el punto 1.4 donde nos dice que es un nodo ficticio. ¿Qué es un nodo ficticio? Podemos ver aquí, tenemos 2 elementos eléctricos, ¿no? Bueno, acá era una R, ¿no? Es una resistencia, ¿ya? Es una resistencia y un condensador. ¿Listo? Un nodo ficticio es cuando se unen 2 ramas eléctricas. Solamente se unen dos elementos eléctricos, ¿no? En este caso tenemos solamente 2, una resistencia y un condensador, ¿no? Se le denomina nodo ficticio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Esto es la unión de 3 a más. Un nodo eléctrico y un nodo ficticio es solamente 2 elementos eléctricos, ¿no? Puede ser una bobina, un condensador, una fuente de voltaje, etcétera, no solamente 2. ¿Listo? Ahora vamos a ver el punto 1.5, donde nos dice que la malla eléctrica, ¿no? Que es una malla eléctrica. Tenemos aquí un circuito, tenemos aquí donde vemos una fuente de voltaje, una bobina, una resistencia y un condensador, ¿no? Una malla eléctrica, las mallas eléctricas están compuestas por nodos eléctricos y nodos ficticios, y es cualquier trayectoria cerrada que se observe en un circuito eléctrico, ¿no? Donde podemos observar aquí es un circuito cerrado, ¿no? Donde nos dice que es un circuito cerrado que puede estar compuestas por nodos eléctricos, ¿ya? Puede estar compuesta por nodos eléctricos y nodos ficticios, ¿no? Y ya compone un circuito cerrado, ¿no? Eso vendría a ser una malla eléctrica, un circuito cerrado, ¿bien? Ahora, tenemos una malla en el punto 1.6, tenemos una malla ficticia.
¿ya? Una malla ficticia es cuando la trayectoria cerrada se completa con una fuente de corriente, ¿ya? Donde en el punto 1.1 vimos que existían dos fuentes de voltaje y fuentes de corriente. En este caso va a estar alimentado con una fuente de corriente. Cuando está alimentado con una fuente de corriente se llama malla ficticia. ¿Listo? La diferencia de mallas eléctricas y malla ficticia es por la alimentación de fuentes. ¿Listo? Nada más. Vamos a ver también la última parte donde yo puse lo que es el circuito eléctrico. Ya, acá vemos un circuito complejo donde nosotros debemos de llegar a ese nivel. Vamos a aprender poco a poco, no se preocupen chicos, vamos a aprender poco a poco, de eso se trata este curso. Ya que es un circuito eléctrico, ya vemos aquí un circuito donde existen dos fuentes de alimentación, también existe fuentes de corriente, resistencias, condensadores, vemos una bobina, ¿no? Ya es una trayectoria cerrada por donde circula una corriente y en donde encontraremos elementos activos, vamos a encontrar elementos pasivos, interconectados entre sí, ¿no? ¿Listo? Un circuito, también podemos decir un circuito eléctrico, está formado por mallas eléctricas, mallas ficticias, todo lo que hemos tocado, ¿no? Recuerden chicos, no se olviden de cuando es uno ficticio, uno de eléctrico, una rama eléctrica, etcétera, ¿no? Ya, en donde acá nosotros podemos hacer por mallas, ¿no? La corriente circula por aquí, o va a circular por aquí la corriente. Aquí también tenemos otro circuito en donde nosotros podemos calcular independientemente, ¿no? Independientemente y luego sumar variables, etcétera, ¿no? Ahora, una parte quería tocarlo, ¿no? Vimos acá son circuitos cerrados, que en este apartado son circuitos cerrados que no están los pines libres, se podría decir, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos dos pines que no están conectados entre sí. En ese caso, ¿cómo calculamos, no? Recuerden chicos que cuando un circuito no está cerrado, siempre la corriente aquí va a ser cero, ¿ya? Cuando no están conectados, cuando no está cerrado el circuito, siempre la corriente va a ser cero. ¿Por qué? Porque la trayectoria está abierta, ¿no? Acá la trayectoria de corriente está cerrado y acá la trayectoria de corriente abierta, ¿no? Es la diferencia más que todo, ¿no? Listo, espero que les haya gustado este video, espero que compartan, que se suscriban y vamos por otro video. Gracias.